¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos. Somos Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción, y a través de toda la multiplataforma digital nos conectamos en esta oportunidad para una nueva conversación. Ahora, en calidad de ex delegada presidencial, Daniela Dresner Vicencio. Siempre se le dice a las ex autoridades, Daniela, ahora la ciudadana Daniela Dresner. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por el espacio, Christopher. Es un agrado estar acá en una calidad más distendida. Así la vemos también un poco más relajada, cambia harto la rutina, ¿o no? Absolutamente, cambia completamente, pero es algo bienvenido en mi caso. Fueron 3 años intensos. Muy, muy intensos. Sí, fue la primera autoridad en asumir, porque me recuerdo, costó un poquito conocer la designación de Ceremi, pero desde el primer día ya trabajando. Evidentemente, me imagino que han pasado algunas horas. ¿Qué balance se puede hacer del trabajo, de la gestión de 3 años ininterrumpidos? Wow, harta pega, la verdad. Y así sacando la cuenta, creo que hicimos un gran trabajo en temas que son temas que eran súper importantes para la ciudadanía. Todo el mundo recuerda que cuando nosotros llegamos fue el momento justo en que todos decidimos salir de la pandemia, y en ese momento lo que creíamos que iban a ser las prioridades de la ciudadanía, que es con lo que veníamos, estallido social, ¿cierto?, el periodo de pandemia, no fueron. Y las prioridades de la ciudadanía habían cambiado porque también había cambiado un poco el país en el que vivíamos. Y efectivamente una de las primeras prioridades que tiene la ciudadanía cuando nosotros salimos de la pandemia es la seguridad. Y por lo tanto hubo un trabajo muy potente en temas de seguridad en nuestro periodo. Y en ese sentido decir, lo primero y lo más urgente que teníamos que hacernos cargo era de la macrozona. O sea, claramente el cono sur de la provincia de Arauco era algo donde no se podía entrar, donde la gente no podía estar, donde todos los días tenías algún tipo de atentado, todas las semanas tenías algunos atentados bastante graves, y por lo tanto hacernos cargo de eso fue lo primero. Yo creo que los resultados ahí, con un descenso de un 73% de la violencia, son realmente notables, y además como la entrega de seguridad, la entrega de tranquilidad y la inversión que llevó el Plan Buen Vivir a la zona. Creo que esa es la primera cosa, muy importante. Y después los problemas que teníamos en la urbanidad asociados a la conectividad, a la infraestructura, de lo que también nos hicimos cargo con el Plan Buen Vivir, o sea, con el Plan Más Movilidad, y donde efectivamente hay una inversión que es una inversión gigantesca en poder avanzar en infraestructura, en poder entregar mayor comodidad a la ciudadanía en su movilización. Y ahora en el último periodo, como para dividirlo en esos 3 periodos, en el último periodo efectivamente tiene que ver con los temas laborales, con los cierres de las empresas, con Huachipato específicamente, pero también otras empresas, y la inseguridad laboral que sienten las personas. Y por eso el plan de fortalecimiento industrial también, que también dejamos instalado y que también está avanzando con medidas concretas para entregarle un camino productivo a la región. Como dice el presidente, Daniela, usted ya no habita el cargo, ya se lo doy. Me imagino también hay una opción hoy día de hacer algunos balances. Como por ejemplo, el tema de la macrozona sur, el gobierno asumió con un mensaje distinto al que ejecutó, que es que no era necesario vivir bajo estado de excepción. Sin embargo, prácticamente todo lo que ha durado el gobierno, y lo más probable es que continúe, hay un estado de excepción allí. Usted es de formación profesional socióloga, que ha destinado una parte importante de su vida precisamente a ver temas indígenas y la evolución de los pueblos originarios. ¿Se erró allí al entrar con ese discurso o no? Yo creo Porque prioridad que no era. no era prioridad, y es por lo que te decía recién. O sea, las prioridades que eran las prioridades ciudadanas, cuando nosotros asumimos el gobierno, que eran las que venían del estallido social, ¿cierto? Y que duraron durante toda la pandemia, al menos en el discurso ciudadano, tenían más que ver con derechos sociales, tenían mucho más que ver con pensiones, por ejemplo, incluso con el cambio constitucional.
Demandas propias del progresismo. Exactamente, demandas propias del progresismo y nosotros estábamos muy sintonizados con eso. Cuando llegamos a este Chile, que era un Chile que había cambiado, saliendo de la pandemia, nos dimos cuenta que esas ya no eran las prioridades. Y entonces lo que uno tiene que hacer cuando gobierna un país es dejar las ideas como que son ideas propias, ¿cierto? Y hacerse cargo de las preocupaciones que son las preocupaciones de la ciudadanía. El presidente gobierna no para un sector, gobierna para todo Chile. Y por lo tanto él lo que hizo fue hacerse cargo de eso. Y una de las demandas más preocupantes era efectivamente la seguridad. Durante el 2021, el último año antes de que nosotros entráramos, es donde hubo mayor cantidad de incidentes en la macrozona sur, con estado de excepción. Atentados, derechamente. Atentados, derechamente. Y eso, que había un estado de excepción. Entonces, no era tan raro que nosotros dijéramos, la solución no es el estado de excepción si tienes un estado de excepción y tienes una gran cantidad de atentados. Ahora, lo que nosotros descubrimos es que la solución no es solo el estado de excepción. Y que fue un poco lo que nosotros pusimos en marcha y a lo que yo creo que significan estos resultados, que no es solo la presencia militar, es la presencia militar coordinada con carabineros, con la policía de investigaciones, con desbaratamiento de bandas de crimen organizado, que fue un foco que pusimos nosotros a propósito del robo de la madera, y desbaratar y enfocarse en desbaratar bandas, pero adicionalmente, cuando entregas esa seguridad, entrar con inversión potente en el territorio, o sea, construir caminos, agua potable, colegio, centros de salud, llegar con todo, vivienda, llegar con todo lo que el Estado tiene para ofrecer a la zona. Y esa es la forma en la que nosotros logramos separar el delito de las demandas propias de los pueblos originarios en las que nosotros creemos profundamente, al punto de crear la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que justamente lo que hace es tratar de buscar un acuerdo para esas demandas y que no tiene nada que ver con la presencia militar, ¿cierto? O con la pega de desbaratamiento de bandas criminales. ¿Cuánto jugó en contra el episodio de la entonces ministra del Interior, Isquia Siches, con su intento de ingresar a Temucuicui y ser recibida a disparos? Yo creo que, no sé se apresuraron ahí. No sé si jugó en contra. Lo que yo creo... Pero a favor no fue. No, lo que yo creo es que fue una forma de también nosotros darnos cuenta exactamente cuál era el estado de la situación. Y a veces hay que hacer ese tipo de pruebas como para darse cuenta en qué nivel estamos. Y yo creo que eso sirvió para eso, como para entender claramente en qué situación estábamos respecto de las comunidades, que eran esas comunidades que estaban ahí en Temucuicui. Y que también aplicaba para otros lugares, ¿cierto? O sea, recordemos que también hubo un corte de ruta cuando vino el que era el ex subsecretario del Interior a Cañete, ¿cierto? Y varias otras situaciones que te sirven justamente para eso. Y para hacerte cargo del problema de la manera en que tienes que hacerlo y poder resolverlo, que lo más importante es poder resolverlo. Y yo creo que si bien todavía no es un problema que esté 100% resuelto, sí es un problema en el que se ha avanzado notablemente. O sea, nosotros ahora casi no tenemos comunidades que sean comunidades radicales, llamadas radicales. Hay algunos puntos nomás que es donde se juntan estos grupos de crimen organizado que son que se dicen tener alguna ideología que tiene que ver con los pueblos originarios, pero que incluso las comunidades reniegan de ello. Pero ya uno puede entrar en cualquier parte del Cono Sur sin ningún problema. Yo he entrado en todo el Cono Sur sin ningún problema. Plan Buen Vivir, Plan Más Movilidad, sin duda, no sé si usted coincide conmigo, son los legados que pueden quedar, porque usted estuvo al mando de la ejecución de estos proyectos acá mientras duró el cargo. ¿Eso es lo que se concretó o se está concretando porque es una ejecución progresiva? ¿Qué faltó en la gestión de Daniela Dresner? ¿Qué siente usted que en el foro interno dice, me hubiese gustado haber avanzado más en esta materia? Mira, yo creo que Plan Más Movilidad, Plan Buen Vivir y Plan de Fortalecimiento Industrial, porque no lo dejemos afuera, que es muy, muy importante que se haya logrado este plan para la región del Biobío. Y que sea el mismo ministro de Economía el que esté asegurándose de que el plan avance y tengamos justamente para la región un futuro productivo que sea realmente importante. ¿Qué faltó? ¿Qué es lo que yo creo que queda como desafío y que es uno de los desafíos que yo también le dije al nuevo delegado? Tiene que ver con los homicidios.
Ya, los homicidios es un tema de seguridad muy importante. Si bien nosotros durante el 2023 logramos descender el número de homicidios, el número de homicidios sigue siendo muy importante. Y además genera mucha sensación de vulnerabilidad a la ciudadanía. Si bien los delitos, que son los delitos de mayor connotación social, han bajado en la región del Biobío y han bajado bastante potentemente en todas las comunas de la región del Biobío, los homicidios hacen que la gente sienta mucho miedo. ¿Ya? Y además son una seña de que tienes algo ocurriendo, que es esto de las bandas disputándose territorio, y que es algo que es muy preocupante. Entonces yo creo que uno de los desafíos que queda tiene que ver justamente con eso, que tiene que ver con seguridad, pero más desde la perspectiva urbana, y que sin duda hay muchas cosas que todavía se tienen que hacer. Hay 3 homicidios que nos van a tener hablando quizás cuánto tiempo, que es el de Carabineros. Es tal vez lo más doloroso de su gestión. O sea, entendemos que ustedes no tienen la culpa directa al respecto. Sí hay una responsabilidad allí de poder controlar la violencia. Esta es la violencia tal vez más cruda que se vivió que se ha vivido durante fácilmente la última década acá en la región. ¿Qué reflexiones se hacen de ese episodio en particular? Bueno, sin duda es uno de los episodios más dolorosos que vivimos. Creo que eso, comparado con los incendios forestales de febrero del 2023, es más o menos así de brutal, digamos, como desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista personal. Teníamos una situación, hasta que ocurrieron estos homicidios, una situación de tranquilidad en la macrozona. Y ocurre algo tan terrible, que es como... fue bien chocante. Y yo creo que todos lo sufrimos de esa manera, con amplia emoción, alto shock. Estuvimos hace unos días con la ministra Toá, donde entregando unos bastiones, unos vehículos, y ahí al mismo tiempo se hizo una ceremonia donde se entregó en Los Álamos un lugar que es un lugar de recordatorio de los 3 carabineros asesinados. Y la verdad es que fue súper emocional, porque todos regresamos a ese día, todos volvimos a ese día, que fue un día bien terrible. Yo creo que no tenemos nunca que olvidarnos que tenemos gente que está disponible para hacer ese tipo de atrocidades. Y que la lucha, que es la lucha contra el crimen organizado, contra estas bandas, es una lucha que no se acaba. Porque, claro, uno puede sacar a algunos, pero otros se van a rearmar y van a volver a intentarlo, básicamente porque hay mucho dinero involucrado. Entonces, esa batalla es una batalla que no se gana, ¿sí? O sea, es una guerra que no se gana, y que estamos en guerra como mucho rato, como con los temas de crimen organizado. Y creo que es importante seguir llevándolo adelante con esa constancia y con ese recordatorio. Espero que no tengamos que nunca volver a sufrir algo como lo que pasó con los 3 carabineros, y que podamos seguir avanzando en ganar, ¿cierto? En ganarle espacio, en ganarle terreno a las bandas. ¿En qué estaba usted cuando le informan de esta situación? Me había acostado hace 30 minutos a dormir. Se lo pregunto porque hace pocos días aquí mismo estuvo el delegado Humberto Toro, y él, bueno, como es su característica de gestión, cuando ocurre algo, él acostumbra a ir a los lugares. Sí. Él dice que vio la escena cruda de los funcionarios policiales muertos ahí. Y él dijo una frase importante. Él dice que quiere declarar en el juicio como testigo en caso de que el Ministerio Público lo solicite. ¿Usted tiene información que aportar a ese caso como delegada? O sea, información que no tengan otros, no. Yo tengo solo información que me han entregado otros, como el mismo delegado Toro, y algunas conversaciones que hemos tenido con distintas personas, pero toda esa información. Y de hecho yo recuerdo que estábamos en una reunión con el delegado, y el delegado me empezó a decir: oye, me dijeron esto a propósito del caso, me empezó a mostrar, y yo le dije: delegado, usted tiene que ir a hablar con la fiscal inmediatamente, porque usted tiene información que no sabe si la fiscalía tiene. Y el delegado efectivamente fue y habló con la fiscal y hizo una declaración con la fiscal, y de eso se trata un poco.
Yo estaba en Concepción cuando esto ocurrió. Me llamaron y lo primero que hice fue comunicarme con la ministra del Interior, con el presidente de la República. Tuvimos una reunión antes de que yo me fuera incluso con ellos, y luego me fui, y cuando llegué, efectivamente todavía se podían ver cosas que uno quisiera no ver nunca, pero la información que yo tengo es información que ha sido entregada por otros. Brevemente, en materia de empleo, hablábamos del plan de fortalecimiento industrial, pero esto subyace al cierre de Huachipato, ¿cierto? Si bien el mensaje que se ha instalado y lo ha intentado demostrar así el ministro de Economía, de una u otra forma la decisión de CAP acelera el plan de fortalecimiento industrial. ¿Cree usted que es suficiente este plan para evitar una crisis de desempleo en el Biobío? Yo creo que es un plan que está muy bien pensado. El ministro lo dijo. Nosotros estábamos trabajando en este plan antes de que cerrara Huachipato, incluso dentro de la lógica de que Huachipato no iba a cerrar, ¿cierto? Porque, siendo parte del plan. Claro, siendo parte del plan. Y estábamos trabajando porque se sentía que era necesario tener un plan para la región del Biobío a propósito de la industria, que es la industria de la región, que era siempre ha sido uno de los motores económicos de la región, pero que en este momento estaba muy a la baja. Huachipato aparte. Cuando Huachipato cierra, lo que esto nos hace ver es que este plan es mucho más urgente y que necesitamos ponerlo en marcha ahora mismo. Y entonces se apura, pero no es un plan que fue pensado en 2 semanas, ¿sí? Es un plan que fue pensado en varios meses y que fue conversado con los distintos actores, y se llevaron a cabo esta recogida de información local, ¿sí? Para poder entender bien qué es lo que estaba pasando. Entonces yo creo que es un plan bastante acabado en ese sentido y que por lo tanto sí responde a las necesidades de la región. Ahora, la dificultad está en que se cumpla todo lo que está en este plan. Y para eso la Secretaría Ejecutiva, que ya tiene una persona asignada, que va a estar a cargo específicamente para esto, y asegurarnos de que cada una de las líneas de este plan se cumpla. Delegada, prácticamente en todas las situaciones de seguridad de relevancia nacional, y lo hemos podido ver así durante el último mes, prácticamente en todas las pantallas de los canales de televisión, aparece usted de fondo cuando el ex subsecretario Monsalve entregaba declaraciones. ¿Le pega el talón de Aquiles la situación de este gobierno, la situación del ex subsecretario Manuel Monsalve? Yo creo que efectivamente la situación del ex subsecretario es un shock para todos los que estamos en el gobierno. O sea, no hay ninguna manera de negar eso. Es algo que los que estamos en el gobierno no nos esperábamos, sin duda. Porque llevamos mucho tiempo trabajando con el ex subsecretario en los temas de seguridad y con avances concretos en los temas de seguridad. Entonces, efectivamente, creo que es algo duro para las personas que trabajamos en el gobierno. Ahora, más allá de eso, el gobierno no depende de una persona, ¿sí? Y esa Pero persona era importante. era una persona importante, pero no dependía ni depende solo de una persona. Y entender que los cargos son cargos, son institucionalidades, no son seres humanos. Yo salgo de la delegación presidencial y la delegación presidencial sigue funcionando, ¿sí? Me reemplaza a alguien y listo. Y eso es lo mismo que ocurre con la Subsecretaría del Interior. Y en ese sentido decir como el plan de seguridad que llevaba adelante la ministra del Interior con el ex subsecretario es el plan de seguridad del gobierno. Y ese plan sigue llevándose a cabo exactamente de la misma forma por la ministra y por el nuevo subsecretario. Y eso no es algo que va a retroceder en ese sentido. Más allá del shock personal que puede haber sido, el gobierno es un gobierno que sigue manteniendo sus mismas ideas respecto de la seguridad y que sigue avanzando en las tareas que son las tareas que se han encomendado. ¿Usted hubiese actuado distinto? Si de usted hubiese dependido entregar una recomendación. Porque hoy día el gobierno está atrapado en una discusión que es muy difícil que salga. Las denominadas 36 horas de gracia para Manuel Monsalve desde que se entera de la denuncia. ¿Se actuó mal ahí? ¿Se actuó lento? Es súper difícil, yo creo, como decirlo postfactualmente. Porque claro, cuando uno se pone viendo las consecuencias y viendo el desarrollo del caso que ha tenido hasta este momento, uno dice, evidente, ¿cierto?, que tendríamos que haber actuado de otra forma.
pero uno no estaba con esa información en ese momento, ¿sí? O sea, la información que es la información que se le entregó a la ministra, que se le entregó al presidente, es la información que entregó el mismo ex subsecretario, y esa era toda la información que tenían, y por lo tanto era la información con la que podían actuar. Entonces creo que es bien engañoso esto de ponerse en el futuro y mirar al pasado y tomar decisiones distintas en el pasado, porque en esa misma situación uno no sabe qué decisión habría tomado. Yo probablemente habría sido una decisión muy similar a la que se tomó, con la información que se tenía en la mesa. Es muy difícil sacarse el estigma, no es un estigma, porque lo que pudimos presenciar en tribunales da ciertos hechos ya por acreditados, pero le golpea directamente al rol o al concepto feminista de este gobierno, ¿o no? O sea, que haya un funcionario de gobierno que cometa ese tipo de hechos, en cualquier caso, sea quien sea el funcionario, ¿cierto? Sea una gran autoridad o una no tan gran autoridad, siempre es algo terrible para un gobierno feminista. Es algo terrible, sobre todo desde el punto de vista emocional, porque nosotros hemos trabajado fuertemente antes de ser gobierno y durante el gobierno para preservar los derechos de las mujeres. Y uno empieza a pensar que es un poco sentido común esto, y después se da cuenta que no es tan sentido común, ¿sí? Entonces yo creo que eso es muy duro para un gobierno feminista. Pero, y aquí lo quiero dejar súper claro, lo que uno tiene que hacer cuando existen estos casos, que todavía existen en la sociedad en todos lados, lamentablemente, es tomar medidas inmediatamente, es entregarle la absoluta certeza y seguridad a la víctima de que puede denunciar y que va a estar segura y que va a tener un juicio que sea justo, y que además un juicio donde se consideren las situaciones particulares que esa víctima está viviendo. Yo creo que en este caso eso se hizo. ¿Sí? O sea, se le entregaron todas las condiciones a la víctima para que denunciara, y se le han entregado todas las condiciones para que pueda ir a un juicio justo, ¿sí? Con perspectiva de género incluso. Y yo creo que a eso es lo que tenemos que apuntar. Mi ideal de sociedad sería que estos casos no existieran, que no hubiese nadie que pensara que esto es posible hacerlo. ¿Sí? Pero en ninguna parte del mundo. Exactamente, pero no vivimos en esa sociedad en este momento, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es hacernos cargo de la sociedad en la que vivimos y tomar medidas concretas para que las mujeres se puedan sentir cada vez más seguras. ¿Usted alcanzó a formar amistad con Manuel Monsalve? Nosotros trabajamos juntos, nunca nos conocimos en un nivel más allá del trabajo, entonces no podría decir amistad. Nos conocíamos como dos personas que trabajaban juntas nomás. ¿Lo iría a ver a la cárcel? No lo iría a ver a la cárcel. ¿Cuándo toma la decisión de renunciar para quedar habilitada para ser candidata a diputada? Yo lo dije varias veces. Esta decisión no fue una decisión personal, no fue una decisión mía. En primer lugar fue el partido el que se acercó a decirme que era una buena idea que renunciara, el partido Frente Amplio, ¿cierto? Y yo les dije que yo tenía dos condiciones para eso. Primero, que la discusión fuera una discusión que fuera colectiva del partido, no solo una discusión de la directiva, ¿cierto? Sino que fuera una discusión colectiva y que por lo tanto fuera una decisión del partido completo. Y la segunda es que el presidente estuviera de acuerdo. Si el presidente decía que no estaba de acuerdo, yo me quedaba, ¿sí? O sea, eso para mí era muy esencial, porque fue el presidente el que me nombró en ese cargo, ¿cachai? Y yo necesitaba que fuera él el que estuviera de acuerdo con mi salida. Entonces, lo primero se produjo un poco antes, que es la discusión, y tuve la respuesta del partido como colectivo, y luego el presidente también entregó su respuesta favorable. ¿Cree usted que está capacitada para ser diputada? Yo ¿Tiene creo, la experiencia? ¿Este cargo le sirvió? yo creo que el Parlamento le hace falta una cosa que en el gobierno hemos tenido que hacer mucho, y que es la capacidad de coordinar y la capacidad de llegar a acuerdos con todos y todas, independientemente de su pensamiento personal. Uno tiene que ser capaz de llegar a acuerdos, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo que vemos hoy día, que tenemos una ley de pensiones que es extremadamente necesaria para la ciudadanía,
donde tenemos adultos mayores que viven en condiciones miserables y que están todos los días en esas condiciones y que nosotros ya podríamos haberles mejorado la calidad de vida, pero no han sido capaces de llegar a un acuerdo. ¿Y por qué? Porque en el Parlamento están muchas personas, no todos, muchas personas están más preocupados de la cuña, del show, ¿cierto?, de cómo salgo yo, y no de las necesidades de la ciudadanía. Yo creo que esa perspectiva es una perspectiva que es muy necesaria. Y creo que hay que llevar gente al Parlamento que tenga esa perspectiva. Sinceramente, no creo que yo sea la única que la tenga. Pero sí creo que mis capacidades trabajando en el gobierno me han enseñado lo importante que es eso y la capacidad de coordinar, lo esencial que hace que podamos avanzar. Esta carrera no se corre sola. No. Tiene que buscar aliados. ¿Hasta dónde usted toleraría alianzas? Esta tampoco es una decisión mía. Claro, pero me imagino que tiene una opinión al respecto. Tengo una opinión y yo la verdad que creo que... ¿Hasta qué espectro, derechamente, hasta qué espectro se corre un poquito más a la derecha? No, yo he trabajado muy bien con un espectro bien amplio, ¿ya? Y la verdad es que me siento cómoda trabajando con un espectro amplio en la medida que las personas que incorporan la lista no sean personas que están por sus propias necesidades, o sea, no están por personalismos, sino que están por proyectos colectivos. O sea, menciono algunos. Yo he trabajado muy bien con el alcalde Ortiz, que es demócrata cristiano, ¿cierto? ¿Y con el diputado Aedo, por ejemplo? Y con el diputado Aedo también he trabajado muy bien. Pese a que las críticas fueron recias en su momento. O sea, insisto sobre esto. ¿Por qué? Porque la necesidad de llegar a acuerdos es más importante que él me dijo algo feo a mí personalmente, ¿cachai? Entonces tenéis que buscar un camino que sea un camino para llegar a acuerdos. Y además que es muy evidente, porque la ciudadanía lo dice todo el rato. O sea, la ciudadanía lo dice. Lo único que necesita es políticos que sean capaces de ponerse de acuerdo en vez de estarse peleando. Entonces, guardar rencores en ese sentido como que no te sirve para nada. Entonces, yo creo que para mí, la gente, que es la gente que quiera trabajar por un proyecto colectivo, que quiera trabajar por mejorarle la vida a la ciudadanía, esa gente no tengo ningún problema. O sea, ¿no le incomodaría ir en alianza con la democracia cristiana? Pues? No me incomodaría nada. Aunque es una decisión de partidos. Pero no me incomodaría nada a priori, ¿sí? Pero es sin duda una decisión de partido. Bien, un poquito más de lo estipulado en la conversación hoy día con la ciudadana Daniela Dressner. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, queda un año largo, me imagino que vendrán vacaciones. Vacaciones primero que todo. Un asueto merecido para descansar un tiempo y luego ya entrar derecho a la batalla, podríamos decir, sí, parlamentaria. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien, ustedes pueden revisar esta conversación en todas nuestras plataformas a través de sabes.cl. Será hasta una próxima entrevista. Que estén muy bien.